Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy nos acompaña alguien que ha ayudado a miles de estudiantes de transformar el no puedo en un gran aprobado. El creador de A Prueba con Javier, experto en técnicas de estudio y motivación académica. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Javier, primero de todo, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte con nosotros porque sé que mucha gente aprende de lo que haces y se motiva con tu contenido. Y para empezar, me gustaría saber quién es A Prueba con Javier y cómo te describirías en unas pocas palabras. Vale, bueno, pues lo primero, encantado de estar aquí, agradecerte, por supuesto, la invitación. Y bueno, pues yo ahora mismo mi proyecto gira en torno a las tres cosas que hago, ¿no? Que es principalmente enseñar. Esto sí es verdad que es más la parte de redes sociales, la parte más académica. Divulgar, porque al fin y al cabo, bueno, está muy relacionado, pero además lo hago también como actividad aparte, con muchas actividades que tenemos por ahí de ciencia divertida, charlas de ciencia sobre todo y también tecnológica, divulgación tecnológica. Y luego al final con lo que más diría que me gano la vida y a lo que más le dedico tiempo ahora mismo, que es el tema de la formación, digamos que lo que fuera de la parte reglada, que es al final pues dar cursos, dar formaciones para empresas, administración pública también, sobre todo empresas. Claro, porque tú tienes una academia que se llama 5C, ¿no? Eso es, digamos que tenemos por un lado la rama académica, ¿no? Pero al final ahora mismo de lo que vivimos más, por así decirlo, es de la parte de la formación y de la parte de charlas. Así que bueno, al final todo está relacionado, pero bueno, sí es verdad que docencia por un lado, divulgación por otro y formación por otro, está todo muy relacionado entre sí, pero bueno, siempre digamos que la idea básica es compartir conocimiento de ciencia básica y de tecnología muchas veces entremezcla las dos áreas, ¿no? Porque además me gusta mucho, ¿no? Incluso en mis redes se ve, ¿no? Que enseñamos a lo mejor matemáticas y física, pero me estoy metiendo ya muchos contenidos de herramientas digitales y sobre todo inteligencia artificial, sobre todo en el canal, así que siempre, digamos, intentamos cubrir varias áreas porque al final estamos en un mundo en el que tienes que saber, tienes que ser bueno en lo tuyo, digamos, pero luego tienes que también saber aplicarlo y saber cómo funciona el mundo, ¿no? Hay unas reglas, por así decirlo, no escritas en todos los ámbitos, ¿no? En el académico, en el profesional. Y estoy dando o compartiendo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando era estudiante y también cuando estaba empezando, digamos, a trabajar. Claro, porque este proyecto de la academia, ¿cuándo surgió? Bueno, pues llevamos ya un tiempo, ¿no? Con eso, ¿no? Digamos que yo estaba en la universidad, ¿no? Y bueno, pasé por dos sistemas educativos distintos, ¿no? Porque estuve también un añito en Italia, aparte, por supuesto, en España, y no tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver el cómo se estudiaba, cómo se afrontaban las clases, los exámenes. Luego, además, el último año de la carrera también me puse a estudiar online, ¿no? Empecé por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo estudié física, ¿no? En la Universidad de Extremadura y luego el año ese que te estoy comentando en Parma, en la Universidad de G-Studi de Parma, en el norte de Italia, entre Milán y Bolonia, por así situarlo. Y al final, bueno, pues te vas dando cuenta de las diferencias que existen de una universidad a otra, de una forma de estudiar a otra, ¿no? De estudiar presencial, estudiar online. Y bueno, al final, pues me inquietó mucho esa parte de intentar encontrar las mejores estrategias, las mejores herramientas, los mejores recursos. Y yo lo eché en falta en su momento y bueno, pues es lo que estamos intentando hacer. Y luego además hay una parte muy importante, ¿no? Que me preguntas por cómo empezó todo, ¿no? Bueno, pues yo he sido, digamos que durante toda mi, sobre todo adolescencia, ¿no? Jugador de ajedrez, entonces eso te hace mucho reflexionar o repensar sobre cómo aprender mejor, cómo estudiar más rápido, cuáles son las mejores estrategias y creo que todo eso pues me llevó mucho a buscar luego compartirlo, ¿no? Intentar compartir ya no solo la parte, digamos, contenido, sino también esas mejores estrategias. Claro, porque tú me has dicho que estudiaste unos años en Italia. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre la educación de Italia y la de España? Pues la principalmente
La principal es los exámenes, diría yo, ¿no? Porque en Italia se basa mucho en los exámenes orales, que bueno, es muy distinto, ¿no? Y sobre todo que, o por lo menos a mí me dio la sensación, ¿eh? Todo esto, ya sabéis, ¿no? Yo he estudiado en una universidad concreta en España y en una universidad concreta en Italia, ¿no? Entonces, bueno, generalizar siempre, ya sabéis que no es la mejor opción, pero al menos en mi caso concreto, pues yo en la Universidad de Parma, por ejemplo, tenemos la facultad exclusivamente de física, ¿no? Entonces, la biblioteca estaba llena de libros de física, los pasillos estaban llenos de instrumentos de física que te contaban la historia de la física, las clases luego además eran reducidas, había muchos más laboratorios, también es verdad que allí estaban, digamos, más especializados en la parte de lo que sería después de la carrera, ¿no? Lo que aquí sería el máster, que en Italia se llama laurea magistrale, y como allí tienen el 3+2, que por cierto, esa realmente casi que diría que esa es la mayor diferencia, ¿no? Que tienen la trienale, que son 3 años, sería un poco lo equivalente a la carrera en España, y luego 2 años, ¿vale? De máster. Entonces lo que tienen es una mayor especialización. También tiene sus inconvenientes, por supuesto, porque al final casi que la parte básica no es que la veas un poco menos, pero sí, bueno, al final tienes 3 años de lo que es la parte común, que al final es un poco más reducido, pero luego te especializa más, ¿no? Allí, por ejemplo, pues tenían, no sé, varias ramas, como la de biofísica o física teórica, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues en otros sitios, pues en España muchas veces nos tenemos que cambiar de universidad, ¿no? Esa parte, ¿no? Para estudiar el máster, que al fin y al cabo es lo que luego te da la especialización. Y luego eso, los exámenes orales. Una curiosidad es que se podía cambiar la fecha si te ponías de acuerdo con el profesor. Había más convocatorias de examen. A mí me gustó mucho ese sistema y luego lo que te he dicho, ¿no? También estudiar online luego era completamente distinto. Así que, bueno, no entiendo que no hay una forma óptima de un sistema educativo óptimo, pero hay que probar distintas cosas y luego, pues eso, analizarlas y tomar decisiones, ¿no? ¿Porque crees que el interés de la ciencia que hay en Italia es el mismo que hay en España o hay más interés en Italia? Hombre, pues buena pregunta. A ver, ya te he dicho Sí. que estuve solo el añito ese, aunque bueno, luego es verdad que he tenido pues otras estancias en Italia más cortas, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido continuación profesional, por así decirlo, ¿no? Diría que sí, ¿no? Al final, quizás ligeramente superior, ¿eh? Creo que no hay Sí. tanta diferencia. Al final somos países mediterráneos, mismo estilo de vida, mismas costumbres, muchas cosas en común, pero bueno, al final, bueno, Italia tiene mucha tradición científica, ¿no? Al final, y cultural, y bueno, España por supuesto también, ¿no? Pero bueno, al final tenemos a grandes de la física, que además en mi campo concreto, por ejemplo, bueno, pues tenemos pues a Galileo Galilei, nada más y nada menos, a Enrico Fermi también, que bueno, también bastante bastantes contribuciones y muchos otros, ¿no? Además de otros grandes polímatas, ¿no? Es decir, que se dedicaban a la parte científica como artística, como el gran Leonardo da Vinci y muchos que me estoy quedando, pero es que tienen una tradición científica, sí, claro, bastante grande. Vale. Y volviendo al tema de la Academia 5C, ¿cómo lleváis, por ejemplo, los nuevos cambios de ley que hay, por ejemplo, la ley LOMLOE, lo de las competencias? Vale, bueno, decirte eso, ¿no? Que la parte de la academia al final es recopilar lo que he estado haciendo en redes, ¿no? Al final ahí tenemos Sí. de forma abierta, ¿no? Los apuntes, ¿no? Tenemos, bueno, por una parte, digamos, una sección de blog que hace un poco las veces de divulgación científica, pero bueno, yo las clases particulares bueno, no lo he dicho, ¿no? Pero sí es verdad que lo que dije antes, que era que no estaba ya 100% en eso y es verdad, ¿no? Yo los primeros años, pues eso, de mi carrera profesional, pues se lo dediqué a las clases particulares, también compaginándolo con alguna academia.
presencial, quiero decir. O sea, yo no doy clases particulares online ahora mismo, ¿vale? Sí es verdad que Vale, tengo también, aparte de redes y aparte de la página web y YouTube y todo esto, pues tenemos ahora, o sea, he abierto una sección para que la gente pueda apoyar al proyecto al tiempo que tener acceso a recursos extra, que es en la página web de Patreon, que bueno, es patreon.com/a prueba con Javier, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues vale. sí es verdad que tienes esa opción de tener los apuntes que tenemos en Instagram en PDF. Además lo he abierto hace poco, que alguno Sí, diría, bueno, pues esto, Javier, esto como que no lo has dicho antes. Bueno, es que está recién abierto, ¿no? Finales de curso pasado y ahí sí estoy ya recopilando, pues los apuntes los estoy pasando a PDF, que los tenía digitalizados pero no en PDF. Y ahí sí hay esa opción de acceder a más recursos. Y luego, bueno, pues alguna vez que me han llamado para dar un curso de matemáticas, alguna universidad en la que he dado, pues eso, cursos de verano o, o alguna universidad en la que también he apoyado con clases online, es decir, pero ahora mismo no estoy centrado en alumnos, sino pues eso, sí. en dar apoyo a universidades, empresas o administración pública. Luego, pues si alguien en particular quiere alguno de, ya te digo, mis contenidos, pues lo que tengo en Patreon. Vale. Y en el tema de las redes sociales, ¿cómo nació tu canal? Pues en paralelo, ¿no? O sea, al final eh, la idea de la academia era un poco como yo veía la educación, digamos, hace, pues eso, cuando estaba en el último año de carrera y bueno, me apunté a un curso de emprendimiento que te ayudaban a, digamos, aterrizar tus ideas, ¿no? Pero vi que en cuanto me acabé cambiando el nombre a Prueba con Javier y digamos que empecé a recopilar más cosas en redes sociales. Al final las redes sociales lo que te permiten es que puedes compartir más cosas, ¿vale? Porque Sí, funciona mucho más fácil, la barrera es mucho menor. YouTube, por ejemplo, es un buscador, pero también aparece en Google, entonces es mucho más fácil encontrarte, ¿no? Cuando tú te metes en página web, pues al final tienes que tener una mayor estructura, ya no tanto a lo mejor de lo que es la parte de crearla, sino de luego posicionarla, luego tenemos que cumplir la parte legal, tenemos que tener, bueno, tienda online o alguna, digamos, otra forma que te permita, sí. pues, poder por lo menos pagarte el hosting. Es decir, al final el proyecto era mucho más complejo y, bueno, pues redes casi que rodaba solo. Entonces, pues arrancamos por ahí y hasta ahora, ¿no? Empecé finales de 2019, pues por lo tanto son casi 6 años. Sí. Porque en esta etapa que has estado en YouTube, Instagram, ¿has tenido, por ejemplo, algún vídeo o algún post que se ha hecho viral? Bueno, no sé cuál es la definición de viral, ¿no? Pues que Sí, a no ver, sabría decirte, pero bueno, sí es verdad que Instagram al final, pues casi que desde el principio, ¿no? De hecho, yo no empecé subiendo apuntes, ¿no? Subía casi sí, que era un poco la red social de la academia, entonces mis primeros posts eran, estrenamos canal de YouTube, eh, consejo de estudio también, ¿no? Pero era, estoy preparando la web, ¿no? Era un poco muy corporativo, por así decirlo. Entonces, cuando llevaba 20 o 30 publicaciones, subí una foto de unos apuntes así que se veía un poco, es decir, que estaba en diagonal, ni se leía, ¿no? El contenido, pero se veía un poco y vi que eso ya tenía un poquito más de me gusta, ¿no? Por aquel entonces era muy poco, pero bueno, sí es verdad que funcionó un poquito mejor. Entonces ya ese año, 2000, sí, 2019, no, empecé a finales de 2018, ¿no? Te he dicho antes finales de 2019, finales de 2018, porque la primera selectividad fue la de 2019, que ahí en junio subí unos apuntes que resumían la asignatura de matemáticas, unos apuntes que resumían la asignatura de física y unos apuntes que resumían la asignatura de química. Entonces, esos fueron mis primeros apuntes como tal. Y ahí sí ya gustó más. Entonces, pues al curso siguiente, pues ya empecé a subir apuntes de una forma más estructurada, más ordenada. Además fue el del COVID, o sea, fue el de la pandemia. Entonces ahí, bueno, pues tiempos, recuerdos de Vietnam, ¿no? Pero bueno, fueron ya, tiempos, la verdad, que bastante intensos. Y luego en YouTube me funcionó mucho al principio, sobre todo selectividad también, ¿no? Al final, sí, selectividad, notas de corte, todo eso, que además se concentra mucho en una etapa del año, pues también fue lo que me permitió el paso a por lo menos monetizar el canal, sí.
Y ahora vamos un poco al pasado, vamos a hablar un poco de tu etapa como estudiante. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo eras de estudiante en la escuela? Uf, bueno, si te he dicho recuerdos de Vietnam, lo de la pandemia, pues imagínate de estudiante. Sí, Bueno, a ver, yo lo que creo es que tengo la perspectiva de que, bueno, en el instituto normalmente siempre había sido buen estudiante. Y luego en la carrera me pasó una cosa también un poco extraña, por así decirlo, ¿no? Que era como que todos los años tenía una convocatoria de exámenes muy buena y una muy mala, ¿no? O sea, lo normal es que o te sale bien, bien y, y eso lo repite, o la gente bueno, que no tiene buenos hábitos o que simplemente no le da la cabeza y no le sale algo bien, lo normal es que vayas poco a poco, poco a poco. Y yo era como de repente una convocatoria de exámenes lo hacía muy, muy bien, con 80, o bien el 80%, o bien todas las asignaturas aprobadas, o sea, es decir, o cuatro, tres, alguna también, o cinco asignaturas en la misma convocatoria aprobadas. Incluso además esas convocatorias sacaba mejor nota, pero luego tuve muchas convocatorias de exámenes con una sola asignatura, ¿no? Siempre tenía una convocatoria buena y una mala, todos los años sí. de mi carrera. Incluso en el Erasmus al final, pues aprobamos 7 asignaturas en 2 meses y en España también, ¿eh? Muchas veces, si la convocatoria que tenía buena era la segunda, la de, o sea, la del segundo semestre, quiero decir, y luego con las recuperaciones, pues tuve ahí también, aprobé 9 asignaturas en mes y medio, una cosa así, o 2 meses, ¿no? Evidentemente, tú cuando obtienes resultados no es por un periodo concreto que lo aprovechas bien, sino es por el esfuerzo de todo el año. Pero sí es verdad que tuve muchos resultados desiguales. Entonces eso me ha hecho que ahora de docente pues tienes la perspectiva de buen estudiante y de mal estudiante, ¿no? Entonces todo eso es lo que me llevó a eso, a reflexionar el hecho de intentar buscar las mejores estrategias de aprendizaje. De hecho, tengo vídeos de, por así decirlo, de compartir las mejores estrategias, pero también tengo otros contenidos en los que digo cómo superar el fracaso o qué marcos mentales tienes que tener si los resultados no son los esperados y entonces pues tienes que intentar remontarlo o buscar otras estrategias que te den mejores resultados. Claro, porque ahora vamos a ir al tema de lo que has dicho tú, de las estrategias y los métodos de estudio, que es lo que ahora pues te centras tú. Vamos a empezar con cuál es tu técnica de estudio favorita y por qué crees que es la mejor técnica. Vale, cuando hablamos de estrategias o técnicas que funcionen, dentro de las mejores siempre hay un patrón común, ¿vale? O sea, al final no hay una técnica que sea espectacular o no hay algo que sea una receta mágica a partir de la cual pues te asegure cumplir tus objetivos, ya sea aprobar o sacar nota o cumplir la nota de corte deseada en selectividad, o sea, es decir, la nota que necesitas para acceder a la universidad. Recetas mágicas cuesta, ¿no? Pero sí hay un patrón entre las que hay cierto consenso de que son las mejores estrategias y es que pues, cuanto más activo sea el aprendizaje, mucho mejor va a ser el resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, subrayar sería lo que es un método de estudio pasivo, ¿no? O sea, no activo, ¿no? Y sin embargo, simulacro de examen, que probablemente sea una de mis favoritas, es decir, enfrentarte a preguntas que se parezcan a lo que vamos a tener en un examen o en una situación real, pues sería alguna de las que mejor funciona, ¿no? Que seres tú el que independientemente, de forma autónoma, pues responde a preguntas que sean bastante probables de que entren en un examen, ¿no? Esa sería una de las mejores estrategias, pero independientemente de una técnica o de otra técnica, pues casi siempre que el estudio sea lo más activo posible, es decir, pues que seas tú el que produzcas el conocimiento. Está muy bien leer, está muy bien escuchar, está muy bien verse una clase, repasar lo que se ha hecho, pero luego eres tú pues el que lo tienes que pasar a resumen, a esquema o hacer ejercicios por tu propia cuenta y comprobar la solución. Porque ¿tú crees que en todas las asignaturas hay que realizar el mismo método o, por ejemplo, en lenguas distinto que el de mates?
Sí, claro, sería la pregunta lógica, ¿no? De Sí, claro. ahora esto que me has dicho, Javier, ¿cómo me lo llevo, ¿no? A mis Sí, mates, mi física, mi química. Bueno, pues lo que he dicho antes, o sea, el tema del simulacro de examen y el tema de métodos de estudio activos, eso se aplican para todas las asignaturas, ¿vale? O sea, sí, incluso se pueden aplicar también en lo que es el aprendizaje fuera de la escuela, aprendizaje de idiomas, aprendizaje en el mundo de la tecnología profesional u otros ámbitos, ¿no? El del simulacro de examen, pues a lo mejor no será simulacro de examen, será simular una situación real, sí, pero lo que hemos dicho hasta ahora, sí es verdad que se aplica para prácticamente todo. Entonces, yo me dirijo a estudiantes, ¿vale? Entonces, a veces doy esos consejos más genéricos, otra vez también intento centrarme más en matemática, física y química. Entonces, para matemática, física y química, para inglés, historia, lengua, bueno, puede valer un poco lo que hemos dicho, pero ahí no soy experto, ni mucho menos. Tampoco también de matemáticas, física y química, evidentemente está... habrá mucha gente que es psicóloga, que sabrá mucho mejor de técnica de estudio, o psicopedagogos y todo esto, que son los realmente profesionales y a los que hay que escuchar. Pero también es verdad que en el ámbito de las técnicas de estudios aplicada a las ciencias, si te das cuenta, hay una cosa que ocurre y es que eh, justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Psicólogos, psicopedagogos normalmente vienen de ciencias sociales, es decir, normalmente no están tan especializados en matemáticas, física y química. Entonces yo creo que es un problema que tenemos estructural, ¿no? En asignaturas de ciencia, ¿no? Que cuesta especializarse. Por supuesto, los docentes de matemáticas, física y química ahí son pues los que mejor pueden aportar eso, pero es verdad que hay como que nos falta, ¿no? Porque los psicopedagogos, pues al final, claro, vienen de la otra rama, entonces por estudios sí que hay, evidentemente hay mucho material, mucha información, pero yo creo que faltan ahí, ¿no? Figuras, ¿no? De sí, especializarse en técnicas de estudio aplicadas a la ciencia. Entonces, ya hemos compartido lo de los simulacros de exámenes, que quizás sean una de las mejores técnicas. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues, por supuesto, resolver problemas. Al final, las matemáticas se estudian con papel y boli, ¿no? Igual que sí, aprender en bicicleta se estudia pedaleando, no se estudia leyendo un libro, o igual que nadando tampoco se estudia leyendo un libro. Matemáticas, física y química sí ayuda mucho el leer, porque aquí sí es bastante útil, pero luego hay que trasladarlo, ¿no? O sea, es decir, luego lo que he dicho, ¿no? Que luego tienes que ser tú el que lo escriba. Entonces, papel y boli es la mejor opción. Bueno, luego es verdad que hay otras herramientas, porque ahora mismo también hay herramientas digitales, pero papel y boli es siempre la mejor opción. Aparte, por concretarte una, ¿no? A mí me gusta también mucho, muy parecida a la de los simulacros de examen, copiar el enunciado, copiar varios enunciados, dejar un hueco y, y responderlo. Incluso dejar un hueco entre cuando copias el enunciado y la respuesta, dejar hueco temporal, me refiero. A lo mejor lo haces hoy y lo respondes mañana, porque así también como que estás pensando en la respuesta. O si estás en clase, pues te acuerdas de cuál era el enunciado y a veces lo relacionas. Entonces, dejar como una serie de preguntas ahí y a los 2 días o a los 3 días volver a ese cuaderno, hasta donde lo tengas escrito y empezar ahí ya a hacer los ejercicios. vale. Porque hablando del ámbito de las ciencias, ¿cuál crees que es el error que comete el 90% de los alumnos? Pues el mayor error es el que he dicho al principio, ¿no? El de estudiar de forma pasiva. ¿Vale? A veces subrayar o leer, bueno, puede ser una de las cosas que tengamos que meter en nuestra rutina, pero que sea menos del 20 o del 30%, ¿no? Del tiempo. Entonces, pues el mayor error es no quitarle la capucha al boli, abrir el cuaderno o el folio y ser tú el que realmente estés practicando matemáticas, física o química, porque lo que hemos dicho, ¿no? Que historia, lengua, inglés se estudian de otra forma, entonces a veces pensamos que nos valen las mismas estrategias y puede ser que algunas sí, pero normalmente matemáticas, física y química no hay que memorizar, sino que hay que comprender. O sea, matemáticas, física y química es comprensión, que historia, inglés también tiene esa parte de comprensión, pero ahí sí es verdad que con la memoria y un poco de comprensión, bueno, pues puedes, por lo menos en la parte del instituto la puedes ir sacando, pero matemáticas, física y química es que lo tienes que entender. La memoria, pues
te puede ayudar en algún caso concreto, alguna fórmula, alguna definición, pero es mucho más comprensión y razonamiento que memorización. Porque crees que en los exámenes, por ejemplo, de física, matemáticas y química, los que hacen de teoría, ¿crees que sirve para algo? Sí, por supuesto. O sea, Sí, la teoría te ayuda a resolver los problemas. Al final, las bases de sí, todo campo de conocimiento es lo que te permite encontrar los modelos que luego se aplican en, ya sean problemas o luego en otros casos de la vida real. Así que la teoría es muy, muy, muy importante, sí. pero es verdad que es más que tienes que ser bueno en las dos áreas, ¿no? En saber entender, en memorizar, en comprender las bases y luego te lo tienes que llevar, por supuesto, a la parte de problemas y a la parte de práctica. Sí. Claro, porque si, por ejemplo, hoy te viene un alumno que no entiende la física, que no sabe organizarse, cómo estudiar la física, ¿tú qué le recomendarías? Pues le recomendaría que para la parte de teoría, por así decirlo, pues estudiase él con papel y boli, que sí que ordenador ahora mismo te puede ayudar bastante, pero sobre todo con papel y boli también la parte teórica, con resúmenes y esquemas sobre todo, y hacer muchos ejercicios, hacerlos tú, ¿vale? No solo verlos en el libro, sino lo que hemos dicho antes. Haces el enunciado, lo escribes, o si lo quieres hacer en el mismo momento, lo haces en el mismo momento, pero sobre todo que puedas verificar si esos ejercicios están bien, ¿no? Lo suyo es que esos ejercicios que ya tengas resuelto, a lo mejor en un libro o a lo mejor unos recursos que hayas visto en internet o donde sea, o sea, los de clase o de cualquier sitio, que si tienes ya la solución, lo mejor no es leerlo, sino hacerlo por tu cuenta y verificar si la solución está bien. Si hay algún paso que te falla, pues tienes la opción de irte a la solución, sobre todo que esté bien resuelto, que no sea solo el resultado final, porque si hay algo que no te sale, pues lo puedes ver en esa serie de pasos. Claro, porque tú, ¿cómo organizarías un día ideal de estudio para el ámbito de las ciencias? Porque imagínate que tiene un examen de evaluación dentro de 2 meses, de 1 hora y media, ¿tú qué le dirías? Vale, mira, más que un día te lo divido en si me queda Sí, mucho tiempo para el examen, si me queda poco tiempo para el examen. Todo esto es verdad que me lo estoy vale, llevando mucho a secundaria, Raúl, porque entiendo que es sobre todo por lo que me estás preguntando. Universidad, sí, bueno, se pueden llevar, creo que la mayoría de las cosas que estoy diciendo también. Habrá ligeras diferencias, pero bueno, también vale prácticamente todo lo que estamos diciendo. Cuando queda mucho sí, tiempo para el examen, cuando queda mucho tiempo para el examen, en lo que te tienes que centrar es, yo ahí sí me suelo centrar más en la parte teórica, por lo que hemos dicho, ¿no? Asentar las bases, comprender todo eso, pero sobre todo te tienes que centrar en que cosas que te puedas llevar a esos últimos días y que las puedas no reutilizar, sino aprovechar al máximo, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, me centro mucho en esa parte de resúmenes y esquemas, ¿no? Que además, bueno, la habéis visto en Instagram. Bueno, yo los sí, hice por necesidad, ¿no? De profe de particulares, pero bueno, al sí, final serían al final son resúmenes que me hice como estudiante, porque realmente ahí como profesor particular estabas estudiando los temas que ya te habías estudiado, sobre todo en segundo bachillerato, primero bachillerato, y te tenías que reciclar, ¿no? Porque física todavía, ¿no? Pero química sobre todo me la tuve que estudiar bien cuando acabé la carrera para dar clases particulares, ¿vale? Entonces, cuando queda mucho tiempo, yo me centraría en resúmenes y esquemas. sí, Eh, si queréis, pues os podéis basar también un poco en los míos, ¿no? No me refiero tanto en el contenido, sino en la estructura y tal. Formularios también, que en ciencia es sí, bastante útil la parte de formularios. Y también empezar a hacer problemas, por supuesto. Y luego cuando quede poco tiempo para los exámenes, pues por ejemplo el del simulacro de examen es casi que imprescindible y volvería a lo que hemos dicho antes, lo de realizar problemas y verificar la respuesta. Y de la parte teórica, ya hemos dicho resúmenes y esquema, que entiendo que si sí, seguimos lo que estoy diciendo, pues ya lo habríamos hecho. Si no,
pues algo habría que tener, ¿vale? Insisto, con papel y boli, te puede ayudar mucho YouTube, te puede ayudar mucho ChatGPT, Internet, los apuntes de clase, por supuesto, pero sobre todo que seas tú el que lo hagas con papel y boli. Y para repasar la parte de teoría, o si vamos peor, lo llamaríamos estudiar, ¿no? Pero bueno, hacerte un esquema a una página. Y aquí normalmente sí que creo, comparándolo con el resumen anterior o esquemas anteriores, que no importa tanto el que esté bien estructurado, el que esté bonito, vamos a decirlo, estético, sino ahí lo más importante es que te permita recuperar toda la información que has estado estudiando durante esas semanas, meses o el tiempo que sea. Vale, y yendo a por ejemplo, mañana tienes un examen y no has estudiado nada y solo te queda una noche antes del examen, ¿qué deberían hacer? Aunque no es recomendable, ¿qué deberían hacer? Bueno, hay que empezar por lo último que has dicho, Sí, que no es recomendable, no es recomendable, claro. pero bueno, si se diese el caso, o ya no que solo hayas estudiado en un Sí, solo día, sino que quieras, digamos, maximizar, ¿no? Por así decirlo, sí, lo que me acuerdo de cara al examen. Pues para la parte de ejercicio, un simulacro de examen o dos, ¿vale? O sea, 5 preguntas, 10 preguntas, intentar que sean ejercicios de los que tengáis la solución, hacerlos por tu cuenta y comprobar. Y de la parte teórica, lo que hemos dicho, esquema a una página, 2 páginas, sin libro y vas completando, ¿sabes? Si lo notas muy en blanco, si notas que te ha quedado no muy extenso, pues te vas al libro y lo vas completando. Pero sobre todo que seas tú el que vayas escupiendo la información, no escupiendo en el sentido de que la eches y no te vuelvas a acordar, sino sí. en el sentido de que lo vayas recuperando de la mente. Que sabes menos, bueno, pues será más corto y lo vas completando, pero es importante que lo hagas tú de lo que hemos dicho con papel y boli porque es lo más activo, entonces es lo que te permite hacer algo más en menos tiempo, que no es lo ideal, pero todos necesitamos prepararnos a veces las cosas en un tiempo que a lo mejor pues no es el ideal, pero no nos queda más remedio. Vale. Tú antes has hablado del papel y boli y ahora actualmente pues están dominando las herramientas digitales, la inteligencia artificial. ¿Tú qué herramientas digitales recomiendas a la hora de estudiar? Bueno, pues es una pregunta muy buena, ¿no? Porque ahora mismo estamos viviendo lo que es el boom de lo que se llama inteligencia artificial generativa, que entiendo que la pregunta, Raúl, va por ahí sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, por ahí un poco. Herramientas digitales en general. Bueno, pues sí, yo creo que hay que subirse un poco a la ola, ¿no? Al Sí, carrito, ¿no? Porque al final eh, vamos hacia un mundo complejo, ¿no? Porque la inteligencia artificial es un tema que a mí me encanta, lo tengo muy cubierto en el canal y doy mucha formación sobre inteligencia artificial y además en el ámbito académico, educativo, bastante, porque he dado formaciones tanto para sector investigador, ¿vale? Investigadores de universidad, para docentes, es decir, que es un área que a mí me toca mucho y bueno, que sí, estamos aprendiendo todos, porque sí, es claro. que salen nuevas herramientas, salen nuevos modelos y salen nuevas tecnologías casi cada poco tiempo. Entonces, estamos en una etapa muy interesante con todo lo bueno y lo malo que tiene, porque, bueno, la inteligencia artificial tiene sus cosas también, pero lo que es llevando eso al ámbito académico, sobre todo si soy estudiante o incluso docente, ¿no? Y quiero usar la inteligencia artificial para tu caso particular, pues bueno, los asistentes son muy útiles para muchas cosas. Cuando digo asistente me refiero a ChatGPT y el Sí, resto similares, ¿vale? Gemini, Claude, Perplexity, todos estos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, ChatGPT es muy útil para muchas cosas, sobre todo para generar ideas, ¿vale? Ahí es donde es más útil. Luego hay muchas herramientas avanzadas dentro de ChatGPT que te permiten funciones más específicas, pero usarlo siempre para generar ideas y sobre todo que si es, por ejemplo, un trabajo académico, pues que tienes que revisarlo, tienes que llegar a esa última parte, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia artificial te da un resultado de un 7, de un notable, ¿vale? sí, Es decir, algo que está bien, pero luego depende mucho también de cada caso particular, ¿no? Pero es decir, algo que está bien, pero que siempre eres tú el que le tienes que dar la última pincelada. O a lo mejor si es
un artículo científico pues no será un 7, será menos, ¿no? Es decir, si es algo mucho más avanzado, mucho más técnico o mucho más específico, pues no, evidentemente no va a ser un 7, pero lo que me refiero es que es muy bueno para esa primera etapa, ¿no? Generar ideas, generarte un texto, es muy bueno al final conversando, entonces todo lo que es texto está muy bien, pero luego eres tú el que tienes que llevar el mensaje hacia una parte, el trabajo hacia una parte o la respuesta, ¿no? Y luego hay una inteligencia artificial muy buena, de hecho, yo la llamo tu profesor particular en versión inteligencia artificial. Hay muchas, porque herramientas hay muchísimas, pero hay una que para estudiantes es brutal, para profes también, que es la de Notebook LM, que es una herramienta de Google que además se va actualizando cada poco. Además, que lleva un año entre nosotros. Es que nació en septiembre de 2024, o sea que estamos en el año 25, o sea, un año y ya es una herramienta, pues de las más top, ¿no? Junto con ChatGPT, con Gemini y todas estas, pero la de Notebook LM es brutal porque puedes hacer mapas mentales, puedes hacer simulacros de examen, ¿no? Además, juntando con lo que hemos dicho antes de técnicas de estudio, te puede hacer herramientas cronológicas, ¿no? Es decir, una línea del tiempo, similares. Tiene formato podcast, es decir, tú le das un contenido, te genera un podcast para que tú lo escuches. Vídeos narrados, o sea, te hace una presentación, una presentación de PowerPoint, pero que además te la cuenta, ¿vale? Te la cuenta una voz de Google. Tiene, creo que son dos, ¿no? Como una masculina y otra femenina. A veces se turnan dependiendo de lo que sea, pero, joder, es que es como tener un profesor. Es que es un profesor que además lo bueno que tiene es que se adapta a lo que tú le has pedido. O sea, si tú le das un PDF te va a explicar eso. Entonces tienes la opción de ser tú el que dirijas un poco ese podcast, lo de los mapas mentales que también es brutal. Ha sacado ahora mismo, hace muy poco tiempo, la de las flashcards, ¿vale? Que son las tarjetas estas que se voltean, que también es un método de estudio interesante y que sobre todo digitalmente se puede hacer relativamente fácil y es muy, muy útil. Y creo que tiene alguna función más, tiene que ahora no me acuerdo, pero bueno, como veis, tiene casi que la mayoría de estrategias de estudio óptimas, resúmenes, por supuesto, y chat, por supuesto, ¿no? O sea, para que tú le preguntes sobre el PDF, o sea, brutal. Mira, te voy a hacer una pregunta que le hice a Fran sobre la inteligencia artificial y es si tú crees que va a reemplazar los puestos de trabajo o va a ayudar. Sí, te he soltado ya antes, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene sus cosas. A ver, al final es una tecnología que es distinta, ¿no? A todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Digamos que la base científica estaba ya consolidada, sobre todo, al final esto viene sobre todo de Alan Turing, ¿no? Incluso de antes bueno, podríamos poner las bases de la programación con Ada Lovelace, ¿no? Siglo XIX, es decir, hace ya, pues, en torno a 200 años, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, sobre todo con Turing, es decir, años 40, 50 del siglo pasado, es decir, que esto, digamos, que llevaría 75 años, si lo consideramos así, entre nosotros. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial generativa, que es la que es la disruptiva, es la de las herramientas estas que hacen en muy poco tiempo cosas que parecen magia o hace 5 años nos parecerían magia. Pues todo esto, ChatGPT nace en 2022, es decir, hace nada, o sea, 3 años, ni 3 años, porque fue en noviembre, o sea, ni 3 años hace que nació ChatGPT. Entonces, pues evidentemente hay mucho debate, sobre todo porque están saliendo muchos artículos, mucha tecnología, muchos nuevos modelos. Al final son escenarios muy abiertos, entonces la inteligencia artificial es buena o mala. Bueno, pues tiene sus cosas muy, muy positivas y tiene sus cosas muy, muy negativas. Entonces, en ciencia, por ejemplo, pues ahí sí podemos decir que nos está ayudando mucho, porque en el ámbito de la investigación se utiliza, en el ámbito de la medicina, también tiene otros inconvenientes, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pues ahí sí hay más consenso, ¿no? Digamos, entre tanto sector empresarial, como sector científico, sector más, por así decirlo, filosófico o divulgador, ¿no? Es decir, estudiar un poco el tema desde otra perspectiva, ahí sí parece que hay cierto consenso. Y luego en el ámbito del trabajo, pues sí es verdad que parece que lo va a cambiar bastante. Sobre todo, hay un estudio que he comentado hace poco en el canal,
creo que era de las 10 profesiones más reemplazables por la inteligencia artificial y las menos propensas a ser reemplazables. ¿Cuáles son las más propensas? Pues aquellas que sean conocimiento puro y sobre todo que tengamos muchos datos, ¿no? Que tengamos mucha Sí, información ya, que haya mucho escrito en Internet, ¿no? La de traductores, por ejemplo, pues la que según ese estudio, que insisto, viene de una empresa tecnológica con todos los sesgos que se tiene, de Microsoft en concreto, además estaba estudiado solo con los datos de Copilot, que sería como el ChatGPT, pero de Microsoft. O sea, el asistente de Microsoft, aunque ChatGPT tiene una parte también de Microsoft. Pero bueno, lo que quiero decir que la mayoría de estos puestos de trabajo más reemplazables, pues lo que tienen es eso, ¿no? Que son cognitivos, ¿no? Que fíjate que otras revoluciones industriales lo que te quitaban, por así decirlo, era el trabajo más mecánico y más humano. Y las que en las que menos se va a meter la inteligencia artificial, pues son las al revés, precisamente, al revés que otras revoluciones industriales, las muy mecánicas, ¿no? Había una de las profesiones, ahora no recuerdo si era la menos propensa a ser sustituible, ¿eh? Eso no quiere decir que desaparezcan, sino que sean, que tenga mayor cuota, ¿no? La inteligencia artificial ahí, o sea, que quite más puestos, ¿no? Que no es reducirla a 0 puestos de trabajo de eso. Pues una era la de la embalsamadores, que es una técnica en lo que se hace, bueno, pues con los cuerpos humanos y también de animales, es una forma de enterrar, ¿no? Y, o sea, es decir, como de mantener ahí los cuerpos. Otra era, bueno, pues los que portan la sangre, ¿no? Es decir, sería como asistente de enfermería o auxiliar, no lo sé, porque en inglés tenía un nombre que creo que en España no existe, que además creo que en algunos sitios había unos estudios específicos para eso, pero bueno, aquí no sé si en España sería auxiliar de enfermería o una cosa concreta que hagan los enfermeros. Es decir, cosas muy físicas, ¿vale? O sea, un poco cognitivas, por así decirlo. No me refiero a que no se necesite conocimiento, sino que muy manuales. Entonces, bueno, pues luego hay una conclusión que yo esa sí que creo que la he leído ya varias veces y que yo sí la tomaría por buena, y es que sobre todo va a sustituir más puestos, lo que se llama junior, es decir, puestos de trabajo con los que sueles empezar, ¿vale? Muchas sí, profesiones ahora, si eres principiante, llevas poco tiempo, te llamas junior, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, programador junior sería, pues no sé, 2 primeros años, 3 primeros años, una cosa así, y senior es si llevas más de 5 años, más de, no sé, 10 años quizás, ¿no? No hay una regla de más o menos años. Pero sí es verdad que dentro de cada sector, pues va a costar sobre todo que entremos como junior, ¿no? Entonces sí. creo que pues sí, ahí sí va a generar bastantes problemas porque sí creo que se van a reducir los puestos de trabajo. No va a acabar el trabajo por completo ni nada por el estilo, pero yo sí creo que, por ejemplo, en el apartado junior va a afectar bastante. Mm. Porque tú crees que la carrera de la inteligencia artificial en el futuro va a ser la más demandada por las empresas. Muy buena pregunta. Bueno, llevamos ya unos años que las carreras STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues suelen estar en el top de empresas con mayor empleabilidad, es decir, con mayor inserción laboral. Hay muchos estudios, luego depende del país, depende de sector, depende de muchísimas cosas, ¿no? Pero eso sí es verdad que hasta ahora o los últimos años, este siglo, ha sido así. Lo que hemos dicho en la respuesta anterior, pues es que efectivamente muchas de estas profesiones ahora resulta que son de las más cognitivas. Entonces Ya, también son de las más sustituibles. Eso no quiere decir que no haya que estudiarlo, todo lo contrario, pero lo que sí es verdad que lo que no podemos hacer es no formarnos en inteligencia ya. artificial, al menos en mi opinión, ¿eh? Porque esto Mm. pues, también evidentemente habrá mucho debate y tal, pero sí hay que aprender de inteligencia artificial porque si no es como dicen, si no, entonces sí que te va a sustituir, a lo mejor no la IA, pero sí alguien que domine la inteligencia artificial. Y luego, como tal, si será una de las carreras más demandadas, pues es posible. También es verdad que ahora mismo se están difuminando mucho Mm. las áreas del conocimiento, ¿no? O sea, es decir, dentro de la inteligencia artificial, pues por ejemplo, también se necesitan muchos filósofos y lingüistas, sobre todo Claro, lingüistas, es decir, que vienen
parece que es otra rama, pero no, todo lo contrario. Y de hecho esto me viene bien para cerrar la respuesta, porque si te he dicho antes el tema de STEM, es Sí, que ahora mismo no hay que ser una persona STEM. De hecho, se viene ya mucho tiempo utilizando lo que sería el sucesor del STEM, que es STEAM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Eso claro. quiere decir pues que también hay que ser creativo, que hay que ser artístico. Lo que está claro es que ahora mismo tenemos que tener conocimientos técnicos, pero también tenemos que tener habilidades y tenemos que saber de inteligencia artificial. Si no ser experto, pues al menos conocer las herramientas de inteligencia artificial generativa, porque muchas de ellas pues dan muchos resultados en relativamente poco tiempo. Vale. Y en tus últimos vídeos has hablado de inteligencia artificial, como has comentado anteriormente, y también creo que he visto que has hablado del Big Data. ¿Me podrías contar un poco brevemente qué es el Big Data? Porque estos últimos años se habla mucho de él. Sí, claro. Mira, yo empecé la carrera en el año 2012, ¿vale? Pues en 2012, 2011 hubo una charla TED muy famosa y también, bueno, salió en los periódicos, sobre todo los americanos, ¿verdad? En los que ponían que las matemáticas era la profesión más sexy del siglo XXI, refiriéndose, pues, de que ahí era de donde estaban saliendo los ingenieros y profesionales del Big Data, ¿no? O sea, digamos que en aquel entonces, bueno, yo cuando estudié, estábamos matemáticas, física y estadística juntos en el primer año, luego ya, eso también en mi universidad, que es un caso Sí. concreto particular. Y a partir de ahí, todo lo contrario, se separaron, notas de corte se empezaron a elevar. Eso está relacionado con lo que te he dicho en la pregunta anterior, con el auge de las carreras STEM y la empleabilidad. Y es que es verdad, desde entonces, sobre todo, es decir, desde que maduraron las redes sociales e Internet, pues te estoy diciendo 2012, YouTube ya llevaba unos años, Facebook, bueno, que parece, ¿no?, que estamos hablando de arqueología digital, pero es verdad que desde esos años, justo cuando ya las redes sociales e Internet llevaban unos años, pues al final las grandes cantidades de datos pues ha sido una de las principales demandas profesionales por las aplicaciones que tiene, ¿no? Al final, bueno, yo me lo llevo mucho al ámbito digital, pero es que el mundo de los bancos desde esa época han empezado a contratar muchísimo. Todo esto se lleva haciendo mucho tiempo, pero es verdad como que fue 2010, 2012, esa época, pues a partir de la que se empezaron a contratar muchísimos matemáticos en ingeniería, bancos, no sé, estudiar la dinámica de los aviones, el machine learning, es decir, reconocimiento, pues no sé, por ejemplo, en el ámbito del tráfico, ¿no? Que las cámaras reconozcan si es un coche, si es un peatón. Esto es visión por computador, que no es exactamente Big Data, pero está relacionado, es datos más la parte ya inteligente, ¿no? Los coches autónomos que también se llevan un tiempo estudiando, aunque no acabemos de verlo por las ciudades, aunque Estados Unidos, Alemania, en algunos sitios están, pero todavía no lo acabamos viendo. Pues hay qué cantidad de datos tienen que asumir, ¿no? Tienen que procesar. Pues imagínate, los datos que ya tendrán de sus bases de datos anteriores, pero luego además procesarlos en tiempo real, ¿no? Si eso es lo que hemos dicho, ¿no? Si es un humano, si es un coche, también tienen datos térmicos de temperatura alrededor, porque luego hay muchos sensores y eso es una maquinaria de ingeniería tremenda. Las redes sociales, que además por la edad tuya y, bueno, y mía, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo ya ahí en redes, pues imagínate, son datos, datos, datos y más datos al final, los datos están en todos los lados y además tiene una consecuencia, hablando de educación matemática, muy interesante, y es que está costando encontrar profes de matemáticas en los institutos. Lo estamos viendo, de hecho, por ejemplo, Sí. en Madrid. Raúl, no me acuerdo de dónde eras tú, pero por ejemplo Zaragoza. En Madrid, por ejemplo, esta semana
han sacado la propuesta de intentar sacar ya no estudiantes de máster, sino estudiantes de tercero o cuarto de carrera que se vayan a los institutos porque no encuentran profesores de matemáticas. Eso ha pasado porque las empresas privadas ahora mismo se rifan los matemáticos, y cuando digo matemático, gente que tenga base matemática, ¿vale? Físicos, por supuesto, también, ingenieros. Bueno, los físicos nos cuesta siempre porque estamos ahí un poco en mar de todo, y a veces luego en las ofertas de trabajo ponen matemático, ingeniería o informático, ¿no? O a lo mejor ponen o carreras relacionadas, ¿no? Que luego sí te aceptan, ¿no? Pero no te lo ponen. A veces sí, ¿eh? Esto lo digo como broma, porque al final física, pues al final tenemos las bases matemáticas, tenemos bastantes bases matemáticas, por supuesto, menos que los matemáticos, pero para luego llevarte lo que es la matemática a la empresa privada, que es conocimiento técnico, pero también es cómo tienes estructurada la mente, pues hay los físicos, ingenieros, matemáticos y carreras relacionadas, pues tienen evidentemente están bastante solicitados, estamos bastante solicitados. Vale, pues ahora para finalizar vamos a hacer como una dinámica de los mitos del estudio. Te voy a hacer 2 o 3 frases de mitos que hay y me tienes que decir si es verdadero o falso, lo que tú pienses, ¿vale? Vale. Empezamos con, Muy chulo. A ver qué tal lo hacemos. a ver, estudiar de madrugada es mejor que en la mañana, que por la mañana. Bueno, diría, si me tengo que mojar entre verdadero o falso, falso. Depende, porque depende de cada persona, pero falso. Escuchar música clásica aumenta la concentración. Oye, ¿quieres que las explique o solo digo verdadero o falso? Si quieres hacer una breve Brevemente. explicación, sí, Brevemente. Bueno, brevemente. ya has visto, ¿no? Que yo me dedico a esto, ¿no? A dar clase y a formar. Has visto Sí, que como me preguntes, hablo mucho. Estudiar música clásica aumenta la concentración, has dicho. sí. Mm, También depende. claro. Pero bueno, Depende de la sí, persona, ¿no? También. del contexto, de lo que estés estudiando, depende de mucho, pero en algunos casos puede ser, así que así, así que es verdadero porque puede ser Sí, cierto. Es conjetura, eso es conjetura, ¿no? No llega a ser teorema, claro, pero es conjetura, porque también, como no en todos los casos es cierto, o hipótesis, ¿no? Como no en todos los claro. casos es cierto, pues entonces ya no lo podemos dar. De hecho, lo estaríamos refutando, ¿no? Metiéndote también un poco la estructura de la matemática. Venga, te voy a decir verdadero o falso. Vale. Si esto ya lo hemos comentado anteriormente. Si repasas el día antes, ya es suficiente. Bueno, esa es muy falsa. Muy, Esa es muy muy falsa. falsa. Y luego la última, los descansos cortos hacen perder tiempo. Perdona, ¿los qué cortos? Los descansos cortos. Esa también es falsa. Todo depende, ¿eh? Porque se habla mucho, por ejemplo, déjame que te explique el tema del pomodoro, que además es algo que ámbito Sí, técnicas de estudio se ve muchísimo en redes. Es muy interesante, ¿no? Por el hecho de cuando no sabes cómo estudiar, pues te permite que sepas cuándo empezar y cuándo acabar, ¿vale? El método Pomodoro, para quien no lo sepa, es 25 minutos estudiar, 5 minutos descansar, 25 minutos estudiar, 5 minutos descansar, y cuando ya llevas 4 bloques de 25 minutos, ya descansas 15, aunque luego hay variantes y tal, ¿no? Pero bueno, así es como se define, ¿no? O sea, como se propone al inicio. Entonces, yo creo que es muy útil si no tienes una estructura de estudio. O sea, eso sí es súper cierto, pero sí es verdad que luego, pues a lo mejor estás no sé, en cuarto de carrera, ingeniería, y depende más de si el problema, a lo mejor estás muy enfocado en el problema, 25 minutos, pues no es ya. nada, ¿no? Ingeniería, física. Entonces, bueno, depende, pero sí es muy útil, sobre todo si no tenemos buenos hábitos de estudio, pues seguir el método Pomodoro. Hay una página web que he recomendado mucho, que se llama Pomofocus, pomofocus.io. ¿Vale? En Vale. vez de pomodoro, pomodoro es tomate en italiano, por cierto. Sí, sí, sí. Entonces, Pomofocus, pues te permite, es un cronómetro y lista de tareas, solo eso, entonces te permite aplicarlo muy bien para quien le interese aplicar el método Pomodoro. Vale. Y para finalizar, si tuvieras que darle un único consejo a alguien que está viendo esta entrevista y quiere pues aprobar exámenes y sacar buena nota, ¿cuál sería? Bueno, pues que no hay recetas mágicas, aunque aquí, bueno, evidentemente hemos dado consejos, así que pues mejor Sí.
consejo es que que pruebe todo por sí mismo, que cada uno tiene que encontrar sus mejores estrategias. Seguro que cuanto más activo, mejor es la estrategia, aunque luego las técnicas pueden variar mucho de una persona a otra, o al menos en mi opinión. Y que la inteligencia artificial hay que subirse, ya he dicho, ¿no? Simplemente con tener dos, tres cositas básicas de ChatGPT, Notebook LM, quizás alguna herramienta más, pero Notebook LM hay que usarla seguro, ¿eh? O sea, aparte de cualquier otro asistente como ChatGPT, ya seas estudiante de primero de la ESO, Sí. estudiante de preuniversitario, estudiante de carrera o incluso si eres profe, sí, sí, sí. Es que lo malo es que actualmente muchos estudiantes la inteligencia artificial lo usan mal. Sí, eso es cierto, pero bueno, por eso he dicho un asistente como ChatGPT para la Sí, parte de generar ideas va, y NotebookLM yo diría que es mi favorita, sí, para aprender cualquier tema. Yo la utilizo, ¿eh? Cuando tengo que dar una charla y tengo que recuperar el contenido, pues me pongo los cascos o hago las preguntas o un simulacro, hago un simulacro, sí, suelo utilizarla bastante, pues ya te digo, cuando tengo que recuperar mucha información en poco tiempo. vale. Pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos consejos. Ha sido increíble conocer tu historia y tus métodos. Y así que ya lo saben, chicos, aprobar no es cuestión de suerte, es cuestión de método, disciplina y actitud. Muchas gracias de nuevo, Javier, y hasta la próxima. A ti, Raúl, y bueno, espero que os haya gustado a todos, que aprendáis, que el camino del aprendizaje es constante para toda la vida y tenemos que estar ahí, pues eso, durante toda la vida, aprendiendo. Nunca parece aprender. Bueno, pues adiós.